Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta es una clase del Seminario Teórico Práctico de la materia práctica profesional de la carrera de abogacía de la Universidad de Buenos Aires. Esta es la segunda parte de la clase. Estamos viendo el caso Carrera. En verdad lo estamos utilizando para hacer reflexiones sobre la práctica profesional y el sistema judicial, ¿no? Es un caso de relevancia que incluso cuenta con una película o un documental y mucha información, todo muy interesante de ver y que se los recomiendo, ¿no? Lea muy atentamente la sentencia de la Corte Suprema, incluso la clase anterior o el video de la clase anterior correspondiente a la sentencia, ¿no? Ahora, más allá de la gravedad del hecho y de su excepcionalidad, corresponde intentar hacer alguna proyección genérica y reflexiones que nos ayuden a pensar la práctica profesional. Prestemos mucha atención a los hechos procesales de la causa, un proceso penal en el que el acusado tenía en verdad una condición de víctima, pero el sistema judicial lo trató como acusado. Esto es para pensarlo. Este es un caso grave, muy patente, donde se ve con mucha claridad, pero pensemos cuántos casos así habrá, o al revés, pensemos en todos los casos en los que conocemos nosotros o en los cuales intervinimos, ¿no? En qué grado y en qué medida los imputados y los acusados no son a sí mismos o no tienen asimismo una condición de víctima, y en qué medida, de qué manera, de qué forma se puede alegar esto, ¿no? Pensemos en las reglas de Brasilia, por ejemplo, ¿no? Que habla de las distintas condiciones de vulnerabilidad de las personas, ¿no? Bien, se pueden dar garantías para que todo acusado en cualquier proceso pueda demostrar o verificar en algún aspecto o en alguna medida esa condición de víctima. Sí, para eso son, en teoría, las garantías constitucionales en el proceso penal. Sin embargo, esa es la teoría constitucional, la teoría jurídica. En la práctica, o sea, en la realidad de los hechos, en la realidad que es de la manera en cómo de verdad se dan los hechos, se observa un funcionamiento sistémico. Ahora veremos de qué se trata esto, ¿no? Para pensar el caso Carrera, simplemente tengamos algunas preguntas que nos dispara este caso. ¿Cuál fue la estrategia de defensa desplegada en materia de recursos? Y las distintas respuestas judiciales obtenidas frente a estas estrategias. ¿Qué respuesta judicial hubo ante la palabra del imputado? Una palabra que fue variando también, ¿no? El relato va cambiando brevemente, pero ¿cuál fue la respuesta judicial que se le va dando a este relato? ¿Qué hubiera pasado si en alguna de las instancias recursivas el acusado hubiera desistido por cansancio, por desesperanza, o por la búsqueda de la tranquilidad que da la certeza judicial de aunque sea saberse condenado, ¿no? Recordemos esta idea de el derecho a obtener un pronunciamiento definitivo para obtener una certeza definitiva, a poner fin el estado de incertidumbre que causa el proceso judicial, cualquier proceso, muy especialmente el proceso penal. Todo hubiera quedado confirmado y firme sin posibilidad de revisión y no hubiera existido el caso Carrera, más que un planteo fáctico a modo de denuncia de violación de derechos humanos, pero judicialmente todo hubiera quedado ahí, ¿no? ¿Cuál es la cuestión planteada sobre la declaración indagatoria del imputado y la cuestión acerca de la autoincriminación? ¿Cuál es la cuestión planteada sobre los actos de reconocimiento del imputado, ¿no? Me refiero al reconocimiento por fotos, al reconocimiento por vía de rueda de personas. ¿Cuáles son los principios de interpretación de la prueba y de valoración de los hechos que estuvieron en juego? ¿Cómo se cumplió con el derecho al plazo razonable y el derecho al acceso a la justicia
y el derecho a ser oído, a ser admitido por el sistema judicial, bien, no se trata de señalar si estuvo mal, cada uno de ustedes va a tener su propia opinión sobre esto, sino de lo que se trata es de observar el comportamiento real del sistema judicial. A eso es que los invito, a esta reflexión los invito. Es aquí donde nosotros podemos sacar importantes reflexiones. Por eso hay algunas cuestiones sobre las que pongo el foco para que las pensemos. La existencia de una respuesta sistémica del sistema judicial. Es decir, hay un sistema judicial que responde a través de sus órganos, de sus actos, de sus decisiones, de los argumentos que fundamentan y justifican sus decisiones, que se realizan principalmente con la finalidad de priorizar la conservación del propio sistema. Por eso que son respuestas sistémicas, porque son respuestas judiciales que se dan para conservar el propio sistema. Que se invocan derechos, artículos, normas, leyes, pero que en verdad tienen la prioridad de conservar al propio sistema. Porque reconocer alguna de las irregularidades que se invocaban, que eran muy graves, falsedades, simulaciones, provocaba el derrumbe total del proceso. E incluso iba más allá, porque iba hacia la imputación de los funcionarios policiales que habían actuado, que son auxiliares del sistema judicial. No forman parte del sistema judicial, pero sí son auxiliares, entonces son como extensiones del propio sistema judicial. A veces el sistema judicial extiende la cobertura de protección hacia los auxiliares del sistema judicial como si formaran parte del propio sistema. Defenderlos es defender al propio sistema. Esto ocurre, por ejemplo, con las nulidades absolutas por violación del debido proceso y la defensa en juicio, porque en el fondo se tratan de decisiones de carácter antisistémicas, no son la regla. Y por esa razón es que existe la resistencia a tomar o a decidir nulidades de orden absoluto, porque son decisiones antisistémicas, provocan el derrumbe total del sistema. Y el efecto dominó es muy fuerte, ¿no?